Hoy día contamos con tres grandes panelistas. En primer lugar, con la profesora Nancy Yáñez, quien es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por esta casa de estudio, magíster en Derecho Internacional con mención en Derechos de los Pueblos Indígenas por la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos, doctora en Derecho por la Universidad y especialista en Derechos de Pueblos Indígenas y Conflictos Socioambientales. Actualmente, además, es la directora del Centro de Derechos Humanos de nuestra facultad. Nos acompaña también Marielle González Leusseau, académica del Departamento de Ciencias del Derecho de nuestra facultad. Es abogada licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile y doctora en Historia, mención en Historia de América Latina por Columbia University. Ha recibido diversos premios, entre los cuales se encuentra International Dissertation Fellowship del Social Science Research Council. Por último, contamos con la presencia de Sebastián Edwards, economista, consultor internacional, profesor de la cátedra Henry Ford II de Economía Internacional de la Universidad de California, Los Ángeles. Fue economista jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. Es codirector del Proyecto África de la Oficina Nacional de Investigaciones Económicas y anteriormente se desempeñó como economista jefe para América Latina en el Banco Mundial. Es un activo columnista y escritor. Al igual que la semana pasada, la actividad se divide en dos bloques. Cada panelista tiene 10 minutos para exponer, en primer lugar, sobre cuáles deben o deberían ser los contenidos de la nueva Constitución. Empezamos la ronda con sus 10 minutos y le damos la palabra a la profesora Nancy Yáñez. Bueno, muchísimas gracias, Jimena, muchísimas gracias a la facultad por esta invitación y felicitaciones por esta iniciativa. La verdad que esto es unas felicitaciones para todas y todos de encontrarnos en un momento tan fundamental para la historia política de nuestro país y de alguna manera no tan esperanzador para el futuro que vamos a construir, a partir efectivamente de consensuar cuál va a ser nuestra carta fundamental o el código político que va a regular nuestra convivencia dentro de esta comunidad política. La Constitución es el instrumento que por excelencia está destinado a regular los aspectos fundamentales de la vida política y es evidente que en nuestra realidad social debemos dar cuenta de que la historia, digamos, del constitucionalismo chileno, en mi opinión, da cuenta de procesos históricos de exclusión de amplios sectores de la población que hoy día tenemos la oportunidad de corregir. A lo largo de nuestro devenir histórico logramos corregir la incorporación de las mujeres como ciudadanas en nuestra sociedad política. Sin embargo, factores culturales han perpetuado procesos de exclusión que hoy día el proceso constituyente a través de la paridad de género pretende revertir. Pero de igual forma, lo que hemos vivido es un proceso de exclusión de los pueblos indígenas dentro de la comunidad política, a quienes no les ha sido reconocido derechos políticos como tales. La cuestión del reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas constituye un rezago evidente de nuestra democracia y por lo tanto hoy día aquí se expresa o se genera una oportunidad sin precedente, tanto para que los pueblos indígenas se incorporen al proceso de deliberación de esta nueva Carta Fundamental, como para definir su condición de sujeto político dentro de la sociedad chilena, ¿no? La cuestión de los escaños reservados hoy día en debate entonces es fundamental, y es fundamental, lo vamos a ver también, para efectos de garantizar la lealtad de los pueblos indígenas al modelo institucional, la que podríamos decir que no es susceptible de ser exigida cuando son un sujeto excluido de la deliberación política. Entonces, si volvemos al punto inicial, ¿no?, que cuando hablamos de la Constitución estamos hablando de la
del instrumento jurídico que regula los aspectos fundamentales de la vida política, las cuestiones que estamos debatiendo son al menos 4 cuestiones fundamentales. La primera es cuál va a ser el modelo del Estado y cómo se va a distribuir el poder político y por lo tanto cuál va a ser la estructura política del Estado, su funcionamiento, los órganos de poder, sus atribuciones, las relaciones entre ellos, ¿no? Eso implica en el ámbito específico del reconocimiento de pueblos indígenas, el debate de si Chile va a seguir manteniendo una estructura de Estado mononacional o vamos a incorporar el modelo del Estado plurinacional en la estructura política del país. Y en el ámbito de la distribución, en definitiva, del poder político también va a poner en debate el modelo presidencial y eventualmente la posibilidad de indagar en otras formas en otros modelos de gobierno que en definitiva morigeren la estructura esencialmente presidencialista y los impactos que eso genera en una distribución inequitativa del poder político, permitiendo entonces elementos más propios del parlamentarismo o también poniendo en discusión la descentralización y la desconcentración del poder que no solamente tiene el elemento del presidencialismo, sino que de la alta concentración del poder político y su centralización territorial en Santiago de Chile fundamentalmente, ¿no? Otro aspecto fundamental son los derechos y garantías de las personas. Dentro del derecho y garantías, evidentemente, aquí hay una cuestión fundamental vinculada al momento político que vive el país. La Constitución no puede sino hacerse cargo de las reivindicaciones sociales que se han expresado a partir de octubre del pasado año y que han dado cuenta efectivamente de las brechas de desigualdad que existen en el país y que coloca precisamente a nuestro país dentro de los más desiguales del planeta. Y en donde evidentemente uno de los elementos a discutir es precisamente el reconocimiento de los derechos sociales y las obligaciones que contrae el Estado para efectos de garantizar los derechos sociales y la igualdad de base que está en los derechos sociales, ¿no? Entendiendo entonces los derechos sociales fundamentalmente como derechos que buscan corregir las desigualdades estructurales. El catálogo de derechos fundamentales supone también el reconocimiento de sujetos diferenciados en nuestra comunidad política, particularmente los derechos de pueblos indígenas y por lo tanto el reconocimiento de los catálogos, el reconocimiento de los derechos específicos asociados a esa condición, en primer lugar el derecho a la autodeterminación y los derechos colectivos que permiten a los pueblos garantizar sus proyectos civilizatorios, los que han desarrollado a lo largo de la historia y los que pretenden perpetuar por medio de la transmisión a las futuras generaciones. Pero también pone en debate el derecho al medio ambiente y la naturaleza como sujeto de este derecho, que implica no solo reconocer el derecho al medio ambiente como derecho autónomo, sino que además implica reconocer que la naturaleza es titular de estos derechos que merecen protección cuando se ven afectados los elementos que configuran la naturaleza, independiente si hay afectación a los seres vivos humanos, ¿no? Garantizando los derechos de los seres, los derechos de la naturaleza y los elementos que la componen, los bosques, las montañas, los ríos, los lagos y además de los seres vivos no humanos dentro de los ecosistemas que configuran la naturaleza a fin de garantizar su integridad y sobre todo sus condiciones de resiliencia cuando es objeto de impacto por parte de las actividades antrópicas en los territorios.
El debate en esta lógica, el debate constituyente implica entonces también hacerse cargo de los instrumentos por medio del cual aseguramos la salvaguarda de estos derechos y, consistente con ello, la supremacía constitucional. Es decir, si consensuamos un nuevo pacto político, entonces es evidente que debemos salvaguardar la supremacía del instrumento constitucional y preocuparnos de los mecanismos, de los sistemas por medio de los cuales hacemos efectiva dicha supremacía, y al mismo tiempo también de los procedimientos por medio del cual ajustamos la Constitución a las necesidades sociales y a las respectivas coyunturas históricas, porque entendemos que este no debiera ser un instrumento estático, sino que un instrumento que se ajusta a las necesidades que impone la sociedad en una determinada coyuntura histórica. Esto refleja la cuestión de la legitimidad de la Constitución, la misma que hoy día está en discusión. La Constitución es legítima cuando refleja los valores, principios y las creencias que son aceptadas por la sociedad en un momento histórico determinado, de tal modo que los pueblos democráticos y los pueblos organizados democráticamente puedan adoptar nuevas instituciones si estiman que las que actualmente están vigentes no reflejan de forma adecuada los principios y creencias. Y el gran desafío en sociedades plurinacionales como las nuestras, en donde la diversidad étnica representa al menos el 12% de la población, esto debiera ser el resultado de un esfuerzo también intercultural, además de ser el resultado de un esfuerzo que refleje la diversidad de posiciones políticas que convergen en nuestra comunidad. Los pueblos tenemos derecho a la democracia. Este, sin lugar a dudas, es un derecho fundamental que ha sido reconocido en los principales instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, y por lo tanto la Constitución debiera reflejar los valores esenciales de la democracia. Y en el marco de los valores esenciales de la democracia, me parece que uno de los grandes desafíos es cómo aseguramos la igualdad en dignidad y derechos de todos quienes conformamos esta comunidad política. Y acá hay una cuestión que es central, sobre todo en el modelo constitucional chileno, y es precisamente el cómo esta Constitución adscribe, en definitiva, a un modelo de Estado subsidiario, ¿no? Que básicamente deja actuar las libres fuerzas del mercado como mecanismo por medio del cual se asegura el desarrollo económico y el principio de igualdad, libertad, que estructura el texto constitucional. Y ello evidentemente es una cuestión en debate en la actualidad. La Constitución del 80 requiere una revisión en estos aspectos que son precisamente los que han agudizado la brecha de inequidad que ha caracterizado nuestro modelo económico. Y que se expresa en el ámbito de los derechos en la hegemonía fundamentalmente del derecho de propiedad. Creo que es indispensable revisar el rol del Estado como a efectos de la salvaguarda del bien común, y desde esa perspectiva poner en el debate una nueva noción del desarrollo, un modelo de desarrollo sostenible que se funda básicamente en un modelo de crecimiento económico regulado, en donde el Estado mantiene las facultades o fortalece sus facultades regulatorias a efectos de garantizar la sostenibilidad
del modelo económico y particularmente evitar la concentración de la riqueza que es característica de nuestro modelo, asegurar la inclusión social, garantizar la protección ambiental y garantizar la protección ambiental de modo que no solamente en el fondo se garanticen los derechos de las actuales generaciones, sino que fundamentalmente los derechos de las futuras generaciones. Y creo que estos elementos, sí, estoy en, en el tiempo. No, ya te había mandado hartos chats que estás un poquito pasada en el tiempo, pero quedamos con esto voy cerrando, con esto me quedo. ¿Ya? Yo creo que con esto me quedo, de modo de salvaguardar entonces los derechos de las actuales generaciones, pero también de las generaciones futuras que quieren, en definitiva, un Chile que pueda seguir, en el que puedan seguir viviendo en las próximas décadas. Eso. Muchas gracias, Nancy, muy interesante los 4 elementos que mencionaste y luego, ¿no es cierto?, el desarrollo sobre todo. Me quedaría yo con el derecho de propiedad, que creo que algo va a ser transversal a las ponencias de Marianne y de Sebastián. Para ser equitativa en el tiempo, entonces, Marianne, vamos a darte 12 minutos, así que a contar de ahora y te voy a mandar, les pido que estén atentos tanto a ti y a Sebastián en los chats privados de cuánto tiempo les van quedando. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta iniciativa, por la organización y por plantear este tema y obviamente por invitarme a participar de él. Yo no soy constitucionalista, por lo tanto soy historiadora del derecho, por lo tanto es más bien en base a la historia que vengo aquí a presentar una mirada sobre cuál creo que es la dirección que debiera tomar la nueva Constitución. Creo que uno de los principales problemas que han presentado nuestros procesos constituyentes anteriores es que estos han sido redactados por un número relativamente limitado de personas, los que generalmente compartían una visión bastante homogénea de cuál era el modelo de sociedad que querían. En estas circunstancias era bastante fácil, en algún sentido, llegar a un acuerdo sobre un texto y un texto que resultaba coherente en sí mismo y orientado a fines claros. Hoy en día creo que justamente nos estamos aventurando en un camino completamente distinto. Estamos asumiendo por primera vez el desafío de introducir la participación democrática y ciudadana en la generación de un texto constitucional, y esto implica entonces que nadie puede llegar con un proyecto de constitución preestablecido y esperar que ese proyecto de constitución vaya a quedar plasmado de forma íntegra en el texto final de la Constitución. Aquí nadie va a ser dueño del proceso, y esto obviamente va a tener efectos en el texto que vamos a ver aprobado al final. Va a ser un texto que va a ser eminentemente negociado, muy imperfecto y lleno de contradicciones. Y eso está muy bien. O sea, yo creo que hay que asumir que acá efectivamente vamos a confrontarnos a un texto que no va a ser un texto redondito, un texto bien aceitado, como podría ser, por ejemplo, la Constitución de 1980, que reflejaba justamente, era una máquina perfecta, ¿ya? La Constitución con la que nos vamos a quedar ahora no va a ser una máquina perfecta, porque va a ser el resultado de distintas visiones de la sociedad. Y eso, creo yo, va a ser su riqueza, va a ser su fortaleza, va a ser la fuerza que puede tener este nuevo texto. Y creo que también tomar conciencia de ello es algo importante para también disminuir los grados de frustración y también las expectativas, creo yo, de maximalismo que pueden tender a darse a lo largo de este proceso. Por lo mismo, yo no les voy a entregar acá un modelo como de constitución con instrucciones para armar, sino que más bien quiero tomar algunas claves históricas, que muchas de las cuales ya ha mencionado la profesora Yáñez, para pensar el desafío constitucional que tenemos adelante. Creo que lo que vengo a presentar va muy en línea con el proyecto, digamos, que ya presentó la profesora Yáñez, pero quiero darles justamente un poco más de contexto histórico para entender por qué son tan importantes esas dimensiones. Lo primero que creo que este proceso constituyente plantea es que nos permite la oportunidad de superar no solamente lo que, por ejemplo, el profesor Atria ha denominado los cerrojos de la Constitución de 1980, la Constitución de Jaime Guzmán, sino que creo que son, por ejemplo, los quórums elevados, el Tribunal Constitucional, la propietarización de los derechos, pero sino que creo que nos permite considerar algunos cerrojos históricos que son mucho más antiguos de nuestra tradición constitucional. Y todos cerrojos que están ligados a una profunda desconfianza que ha existido a lo largo de nuestra historia a la participación popular
y cuestiones que creo que se pueden retrotraer a la Constitución de 1833. Estas facetas de la tradición constitucional chilena son el hiperpresidencialismo, el centralismo, la desconfianza en la participación ciudadana de modos no meramente orientados a la elección de representantes, y también, como mencionó la profesora Yáñez, la noción de un Estado unitario, uninacional o mononacional. En este sentido, creo que hay otra idea importante que quisiera dejar instalada, y es que probablemente la disputa más importante que podemos dar en el proceso constituyente, y esto puede ser controversial, creo que no es la disputa por los derechos. Creo que la parte dogmática, la parte de los derechos, obviamente es fundamental, y obviamente creo que se juega mucho ahí, pero creo que donde debiera estar nuestro énfasis, y donde probablemente es más difícil perderse, pero que creo que tenemos que volver a orientar nuestra atención ahí, es en la parte orgánica de la Constitución. Porque ahí es donde efectivamente se constituye el poder, ahí es donde definimos la forma en que las personas pueden participar. Y creo que un error que podríamos cometer en el proceso constituyente, en particular pensando en lo que hoy en día es la oposición o la izquierda, sería como tratar de jugárselo todo en los derechos y dejar votado, no poner atención suficiente a la parte orgánica, que creo que es aquella que efectivamente va a determinar los balances de poder de ahora en adelante. Y entonces, teniendo en mente ese aspecto, vamos entonces voy a revisar algunos aspectos que tienen que ver, por tanto, con estos cerrojos históricos de nuestra tradición constitucional. El primero y otro asunto que quiero plantear previamente, antes de revisar estos cerrojos, es entender que justamente creo que lo que viene a establecer la Constitución de 1980, la Constitución de la dictadura, es que es un texto que justamente vino a restablecer muchos de los cerrojos que habían ido saltando, que habían sido logrados ser derribados desde 1833 a 1973. Es decir, que entre los inicios de nuestra historia republicana hasta 1973 se fue produciendo una progresiva apertura de estas limitaciones que había ido imponiendo nuestra tradición constitucional chilena a la participación política, social y en particular de los sectores populares, y fue justamente en el momento en que estaban a punto de terminar por saltar los últimos cerrojos que entonces viene a imponerse el texto de la Constitución de 1980 y viene a terminar por cerrarlos de nuevo, y cerrarlos de una manera incluso más intensa y más, si bien a veces más, podríamos decir, menos evidente, pero no por eso menos efectiva, de limitar las instancias de participación popular. Estos cerrojos estructurales tienen que ver, en primer lugar, con una limitación al sufragio y una distorsión de la representación en el sistema electoral, ¿ya? Que esto generalmente se ha dado por una combinación del texto constitucional con las leyes electorales, que son dos elementos que siempre hay que mirar en conjunto, ya no se puede mirar de forma separada. En la Constitución de 1833 efectivamente se restringía fuertemente la participación mediante el sufragio censitario, requisitos muy altos de edad, obviamente no se permitía la participación de las mujeres, se exigían requisitos de alfabetización, se hacían diferencias en base al estado civil, y con el tiempo efectivamente estos cerrojos fueron cediendo, ¿ya? En 1874 se contribuyó a eliminar en parte el requisito censitario, se mantuvo sin embargo el requisito de alfabetización. Ya para 1925 se va a establecer definitivamente la eliminación del requisito de propiedad y el establecimiento de un sistema electoral plurinominal y proporcional, que va a ir entonces generando un mucho mayor pluralismo político en nuestro sistema. Obviamente 1934, 1949, la incorporación del voto femenino, que van entonces a ir rompiendo este otro cerrojo. En 1958 la cédula única, que va finalmente a eliminar con las prácticas de intervención electoral y con las prácticas, digamos, fraudulentas en el proceso de elecciones, que también constituían una distorsión en nuestro sistema electoral. Y finalmente 1969-1970 la incorporación del voto de los no videntes y los analfabetos, ¿ya? Y justamente 1973 sería la primera elección en la que se iban a manifestar estas
una representación ya mucho más proporcional y mucho más amplia de la ciudadanía, y que, sin embargo, obviamente ese fue el punto de quiebre, luego del cual la Constitución de 1980 vino a reinstalar formas de limitar el sufragio que, si bien no están expresamente establecidas como lo estaban anteriormente, van a ser formas que van a ir limitando la expresión de la voluntad popular mayoritaria. Estos mecanismos van a ser, obviamente, muchos los conocemos, la incorporación de quórums muy altos, el establecimiento del sistema binominal de elecciones que se vino a combinar con la Constitución, y obviamente otros mecanismos de cierre como el Tribunal Constitucional y obviamente en su época los senadores designados, etc. Ahora, a la luz de ello, ¿qué es lo que podemos pensar para la nueva Constitución? No creo necesariamente que la nueva Constitución deba consagrar de forma detallada el sistema electoral. Creo que está muy bien que eso quede entregado al ámbito de la ley. Lo que sí debiéramos prestar mucha atención es a formas justamente que impidan unas futuras limitaciones al derecho a sufragio. Por ejemplo, consagrando de forma específica que los sistemas electorales deben consagrar el principio de la proporcionalidad en la representación. Por ejemplo, consagrando también, creo yo, la paridad como un principio básico en la representación, en la medida en que las mujeres constituyen un grupo mayoritario de la sociedad, que deben, por tanto, tener también una representación mayoritaria. En cualquier caso, lo importante es que quede justamente garantizado este principio mayoritario en la toma de decisiones, lo que implica eliminar quórums calificados, y si se quieren discutir aspectos que tengan que ver con mantener ciertos niveles de estabilidad, por ejemplo, en el texto constitucional, podría discutirse, por ejemplo, hay distintos mecanismos, y acá, bueno, hay muchos asistentes que pueden discutir esto mejor que yo, pero, por ejemplo, la posibilidad de que se adopte una reforma constitucional que no entre en vigencia sino hasta que se cambie la legislatura en el periodo siguiente, y esto entonces, por lo tanto, asegura un principio mayoritario, pero también asegura una suerte de consenso mucho más amplio en la sociedad respecto de la necesidad de reformar el texto constitucional. Hay muchos mecanismos, pero que finalmente implican eliminar las formas contramayoritarias que restringen finalmente la expresión de la voluntad popular. Otro aspecto, evidentemente, es el hiperpresidencialismo, ¿ya? La idea que ha estado instalada desde 1833 en nuestro país, que solamente en Chile funciona la mano dura, ¿ya? Que solamente funcionan las formas autoritarias del ejercicio del poder, y que estas formas de ejercicio autoritario se consagran en mecanismos, por ejemplo, amplias facultades para dictar estados de excepción por parte del presidente de la República y una intervención muy intensa en el proceso legislativo por parte del presidente. En ese sentido, creo yo, una nueva constitución debe obviamente avanzar también hacia mayor control sobre la acción del Ejecutivo. Se puede discutir si debe o no ser un sistema parlamentario, pero definitivamente creo que debe haber una suerte de parlamentarización de nuestro sistema político, y estableciendo justamente formas que impidan que la forma en que entendamos el ejercicio del poder político sea esta idea, este ejercicio uninominal, autoritario, unipersonal del mismo, y al contrario, fortalecer las formas de procesos deliberativos que son aquellos que tienen lugar en el Congreso. Una tercera dimensión que ha sido parte de nuestros cerrojos históricos es el centralismo, que también mencionaba la profesora Yáñez, que han estado manifestados en particular por la forma de generarse las autoridades al nivel local. Esto tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de las designaciones de los intendentes, el hecho de que no existen asambleas regionales o provinciales electas por las mismas regiones, y que las instituciones a nivel regional tienen muy poca autonomía presupuestaria, tienen muy poca autonomía normativa. Entonces, obviamente creo que un aspecto muy importante es ir caminando hacia una efectiva descentralización del poder, que implica, por lo tanto, la incorporación de formas deliberativas y a nivel de las regiones que tengan autonomía presupuestaria y autonomía normativa. Esto implica, por lo tanto, establecer ya sea consejos o asambleas a nivel de las regiones que se combinen entonces con también un intendente o gobernador electo. Un último...
Sí, y con esto termino. Y el último aspecto muy importante que ha sido justamente la base de la desconfianza que ha tenido nuestra tradición constitucional con la participación popular, dice relación con las limitaciones a la participación ciudadana fuera de los procesos de elección de representantes. Y aquí entonces lo importante sería pensar en incorporar formas de participación mucho más intensas como plebiscitos, referendos respecto de materias específicas, iniciativa popular de ley y formas de participación de la ciudadanía en el nombramiento de autoridades también incluidas, por ejemplo, a nivel del Poder Judicial, creo yo. Formas no necesariamente de elección, pero sí de participación de la ciudadanía en esos ámbitos. Con eso termino y podemos seguir discutiendo otras cosas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marian. Qué interesante esa revisión histórica que haces de los cerrojos que tú mencionas y la cantidad de puntos en común que tienes, ¿no es cierto?, con la profesora Yáñez. Le corresponde entonces su tiempo ahora al profesor Sebastián Edwards, y le pido que también esté atento, ¿no es cierto?, a cuando yo le vaya diciendo la cantidad de minutos que le quedan. Luego vamos a tener tiempo para poder seguir profundizando algunas materias, e invito a los participantes a hacer sus preguntas por el chat. Profesor Sebastián. Muchas gracias, Jimena. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Para mí es un honor ser parte de este panel. Obviamente yo no soy abogado y ya con estas dos exposiciones he aprendido un montón de cosas. No soy abogado, pero sí conozco bastante bien un periodo muy corto de la historia constitucional de los Estados Unidos, porque es el tópico de mi último libro, entre el año 32 y el año 37. Posiblemente el momento más álgido de la historia constitucional de Estados Unidos. Empieza con la elección del presidente Roosevelt hasta el intento que él hace de aumentar el número de miembros de la Corte Suprema, que es en este país, en Estados Unidos, el Tribunal Constitucional, y que resulta y termina ese intento de él en el año 37 con una crisis muy profunda política donde su propio partido rechaza la idea de aumentar el número de miembros de la Corte. Quiero entrar muy rápidamente con esta aclaración de que yo no soy abogado, a hablar de qué es lo que creo yo debiera estar en esta nueva constitución que estamos empezando a escribir. Yo creo que debiera ser una constitución muy corta y muy difícil de cambiar. Siendo corta, por tanto, lo que habría que cambiar sería muy limitado, porque es una constitución que no es extensa. ¿Qué es lo que debiera estar en esta constitución? Bueno, todo el mundo sabe, tenemos el aspecto orgánico, que voy a hablar de eso, hablaron tanto la profesora Yáñez como Marian González, hablaron de eso con mucha propiedad. Y tenemos la parte de los derechos, pero creo que esencialmente lo que tiene que estar y ser difícil de reformar son los aspectos que determinan el carácter nacional de Chile. Cuestiones tan simples como una persona, un voto. Yo creo que eso debiera ser difícil de cambiar. Si hay una mayoría circunstancial que cree que esa es una mala idea, debiera ser muy difícil y debieran lograr ya sea 2 legislaturas seguidas o supermayorías para poder cambiar ese tipo de características de nuestro sistema político. Otra cosa es que debe ser difícil cambiar es el hecho que la integridad física de la nación no se puede alterar por una simple ley. Es decir, no podemos venderle una provincia a Argentina. La venta de la Luisiana de parte de los franceses a Estados Unidos, que se hizo por un decreto real, no debiera poderse hacer fácilmente y habría que cambiar la Constitución, siendo muy difícil en mi gusto para cambiarla. El segundo punto que creo yo que es importante es que hay que reconocer que este momento constitucional del que habla Bruce Ackerman y del que el decano de vuestra facultad ha insistido en sus distintos libros, es que lo que ha fallado en Chile es la política. Y en ese sentido estoy de acuerdo con Marian, que lo más importante cuando pensemos en esta nueva constitución son los aspectos orgánicos. También lo dijo la profesora Yáñez, de cómo nos organizamos políticamente.
Chile tiene una crisis política y la resolución de una crisis política es enfrentando la organización política de nuestra nación. Y creo que lo que tenemos que buscar a través de la Constitución es un sistema que nos asegure democracia, por un lado, y estabilidad por el otro. Hay gente en Chile que, para mí, sorpresa y en forma incomprensible, últimamente ha estado diciendo que la estabilidad no debiera ser algo que buscamos y que la inestabilidad podría incluso ser algo deseable. Yo creo que eso es, como lo ha demostrado esta, y podemos hablar después, esta elección en los Estados Unidos es un grave error pensar de esa manera. Y en Chile el sistema político no es democrático por razones diversas, incluyendo las que mencionó la profesora Yáñez, y tampoco es estable. Pero creo yo que lo esencial de la falta de democracia del modelo actual chileno, y en ese sentido creo que estoy en contradicción con lo que planteó la profesora González, es que no todos los votos tienen el mismo valor. Hay distritos donde la cantidad de votantes es tal que el voto de cada persona para elegir a los miembros del Parlamento tiene mucho menor peso que otros distritos con menor población. Y creo que si bien los aspectos ya de la minucia del sistema electoral quizás no debieran estar en la Constitución, no lo sé, eso es algo que planteó Marián, pero la noción que una persona, un voto, y que todos los distritos siempre van a tener el mismo número de votantes o de habitantes, son dos fórmulas diferentes, eso creo yo que debiera estar en la Constitución, porque es lo que define una democracia igualitaria. Esto no significa que no esté yo de acuerdo en escaños, que de hecho estoy de acuerdo, en escaños reservados, tenemos que decidir cómo lo vamos a hacer, etcétera. La segunda cosa que creo yo que necesitamos de estabilidad, y aquí creo que ambas profesoras lo mencionaron, el sistema hiperpresidencialista chileno no tiene una válvula de escape que permita mantener la estabilidad. No tiene amortiguadores. Es decir, hay grandes choques y se mueve el barco de una manera que casi se hunde. Y la manera que hemos descubierto es sumamente, en mi opinión, sumamente negativa, que es las acusaciones constitucionales. Y estas acusaciones constitucionales, de las cuales hemos visto una recientemente, creo yo que no cumplen un rol muy positivo en el sistema. Yo creo que lo que deberíamos tener en Chile es, tengo dos variantes, que son contradictorias un poquito entre sí, pero la que más me gusta es un sistema unicameral con distritos unipersonales, y todos con la misma población en forma absoluta. Y creo que Miguel Ángel Solar, el mítico dirigente universitario de la reforma de los años 60, la persona que se atrevió a decir por primera vez que el mercurio miente, en una entrevista en la revista del Sábado, hace unas 2 semanas atrás, planteó una cuestión muy simple. Dijo, yo soy un médico que trabaja en Temuco y me dedico a atender pacientes de la zona, que son muchos de ellos del pueblo mapuche. Pero creo que debiera haber en Chile un parlamento unipersonal con 100 miembros, cada uno representando a 180.000 personas. ¿Ya? 100 por 180 son 18 millones, que son el número de personas que hay en Chile. Una persona, unipersonal. Ahora, si queremos ponernos un poco más sofisticados, yo aquí propongo el sistema alemán de la doble papeleta, una papeleta unipersonal, lo que en el sistema alemán que es habitualmente definido o descrito como un sistema personalizado proporcional, una papeleta que es para un distrito, hay 299 distritos unipersonales en Alemania, y además hay una lista proporcional por partido político que agrega el suplemento hasta llegar a los 599 miembros, en teoría, que tiene el Bundestag, y que por una regla de compensación a veces es más grande, hoy día tenemos 709 miembros en el Bundestag. Creo yo que esa es la manera de lograr democracia y estabilidad. Me quedan 2 minutos, 1 minuto y medio, 2 minutos. Los derechos sociales creo que son muy importantes naturalmente, pero menos importantes que lo que mucha gente piensa, en el sentido que hay pánico o mucho temor en ciertos grupos de que al hacerse exigibles
en un país que ya tiene un nivel de deuda elevado, aquí va a venir una catástrofe económica. Yo creo que no es tan serio como eso. Pero creo que al final todo esto tiene que ver con el sistema judicial chileno. Cómo se exigen y cómo se dirimen las contradicciones y la exigibilidad de estos derechos. Y sin ser abogado y sin vivir en Chile, no entiendo muy bien cómo funciona el sistema jurídico chileno, pero tengo la impresión que hay una tradición de rechazar el precedente, que es exactamente el contrario o lo contrario a lo que sucede en Estados Unidos. A mí me da pánico lo que propone Marian González. Me da pánico decir queremos un sistema, queremos una constitución que no sea limpia, que no va a ser perfecta, que no sea que incluso demasiado consistente, porque el momento chileno actual es así. Yo creo que es verdad, el momento chileno actual tiene esa característica, pero yo quiero una constitución donde el lenguaje sea claro, donde las palabras signifiquen lo que deben significar, y especialmente porque no hay un sistema eficiente, en mi opinión, me queda un minuto, me dice Jimena, no hay un sistema eficiente para dirimir las contradicciones. Aquí en Estados Unidos hay desde 1804 lo que se llama revisión jurídica, el famoso caso de Marbury, y que funciona relativamente bien. Termino, Jimena, con dos instituciones que me gustaría mencionar. Una que creo que hay que reformar porque ha sido un desastre, Tribunal Constitucional. Creo que hay que cambiarlo en forma fundamental. Y la otra, que es la única institución que ha funcionado bien en Chile, que no solo debe preservarse, sino que debe transformarse en un modelo para un montón de otras instituciones, y esa es el Banco Central. Creo que la noción de institución autónoma como el Banco Central debiera estar en la Constitución y la ley debiera cubrir otras instituciones que caigan bajo ese mismo tipo de gobernanza. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística, y hay otras que podemos pensar que requieren de independencia y que necesitan ser tecnócratas, porque afectan a las próximas generaciones y no solo a la generación actual. Creo que termino dentro de mi tiempo asignado. Muchas gracias, Jimena. No, muchas gracias, Sebastián, y vamos a innovar, ya que estamos en estos diálogos constitucionales, y vamos a darle entre comillas, un derecho a réplica, primero a Marian, del desacuerdo que acaba de manifestar Sebastián con tanta pasión y vehemencia, y también preguntarle a Sebastián sobre si está de acuerdo, ¿no es cierto?, con esta narración histórica más bien negativa de nuestra historia constitucional que hizo Marian, y por supuesto también preguntarle la opinión a Nancy sobre las dos intervenciones, tanto de la profesora González como de Sebastián Edwards. Eso sí, les pido que tengan en consideración que esta es una pequeña innovación, entonces dispongan de 3 minutos cada uno para luego pasar al segundo bloque. ¿Marian? Sí, muchas gracias, Jimena. Me parece muy interesante la oportunidad de justamente dialogar así. A ver, respecto de algunas de las cuestiones que planteó Sebastián, que encuentro muy interesantes, algunas muy pertinentes, algunas estoy de acuerdo, otras no. Creo de partida que no estamos en desacuerdo respecto del tema de una persona, un voto, digamos. En ese sentido, yo creo que eso sería un principio que debiera estar consagrado en la Constitución. Ahora, eso creo que también puede entrar en conflicto con formas justamente de entender a veces representación colectiva, ¿ya? Y que, por ejemplo, eso dice relación en particular con la situación de los pueblos originarios, y que entonces ahí hay que, ese principio debiera, sin embargo, tener una suerte como de nota al pie en ese sentido, porque hay identidades que no son necesariamente identidades individuales, y creo que la base en la que estás planteando como una especie de división matemática, una persona, un voto, refleja justamente como el ideal liberal individualista, ya la idea que nosotros tenemos identidades que se definen únicamente como individuos, personas que somos biológicamente, digamos, separadas las unas de las otras. Y que creo que eso es algo que podría estar de alguna forma también en cuestionamiento en este momento. Ahora,
diciendo eso y haciendo esa prevención, creo que yo estaría de acuerdo con el principio general de una persona, un voto, estableciendo, sin embargo, casos en los cuales podríamos pensar que una representación colectiva puede ser algo que se justifique. Y muy de acuerdo con el sistema unicameral y con la idea justamente de establecer distritos que puedan efectivamente reflejar la cantidad de habitantes, porque efectivamente lo que se está produciendo hoy en día es que hay una distorsión de la representación en ese sentido. Respecto de la estabilidad, estoy muy de acuerdo también con el tema de un hiperpresidencialismo que ha tratado de ser morigerado con el tema de las acusaciones constitucionales, que es completamente contraproducente y poco, o sea, creo que sería mucho más sano asumir en este caso la posibilidad de justamente una censura a un ministro o al gabinete, estableciendo quizás una cantidad limitada de veces en que se pueden realizar una censura, por ejemplo, al gabinete completo, para evitar justamente demasiada inestabilidad en ese ámbito. Pero lo que yo creo es que efectivamente creo que lo que nos ha enseñado el año 2020 a todos es que vivimos bajo una ilusión de estabilidad y que a veces tenemos que asumir que, porque creo que justamente lo que vino a revelar el estallido social es que Chile parecía un país estable, pero no era un país estable. Y en ese sentido, ¿cómo asumimos que muchas veces buscando la estabilidad, lo que terminamos haciendo no es creando una estabilidad real, lo que terminamos haciendo es acallar las voces o reprimir las voces y los movimientos de quienes parecen interrumpir la estabilidad de unos pocos? Entonces la pregunta que haría yo es, ¿estabilidad? Ok, pero ¿estabilidad para quién? ¿Para quiénes? Porque la estabilidad, el modelo de estabilidad que ha existido en Chile ha sido la estabilidad de unos pocos a cuesta de muchos. Y eso para mí no es estabilidad. Entonces ahí yo cuestionaría ese aspecto. Vamos, te voy a interrumpir, sí, Marian, te voy a dejar para las preguntas que vienen después. Esta como afirmación del profesor Edwards en términos de que no quiere una constitución imperfecta y que tú afirmas, ¿no es cierto?, que el resultado de este proceso necesariamente va a ser un texto que tenga contradicciones, y entonces dejemos eso en suspenso para que puedas tener tu tiempo para responder. Nancy, te doy la palabra y luego al profesor Edwards con la pregunta que le había formulado. Bueno, yo diría que en primer lugar pondría un poco en cuestión esta idea de que la democracia a la que aspiramos, digamos, se satisface por medio de modificar los mecanismos de representación, o sea, por asegurar de que la representación sea una persona, un voto. Yo podría estar de acuerdo que efectivamente en aquellos aspectos en que la democracia es representativa y a efectos de la determinación de ciertas estructuras del poder político, no cabe ninguna duda que lo eficaz y lo democrático sería una persona, un voto. Sin embargo, me genera más problema esta definición de la representación demográfica de los distritos. Me parece que la representación demográfica de los distritos no debiera ser el único factor. Si nosotros entendemos que la representación democrática debiera reflejar otras variables, en particular las variables culturales, de las que estoy totalmente de acuerdo con lo planteado con Marian, me parece que el énfasis debería estar puesto en que la división político-administrativa debería reflejar la diversidad étnica del país, por ejemplo, y también debiera reflejar la identidad cultural de los territorios, que también se ha ido configurando en razón a cuestiones históricas, ecosistémicas y de variables también étnicas que han ido generando elementos de mesticidad y factores, en definitiva, político-culturales que debieran quedar reflejados a nivel de la división político-administrativa para que promuevan los intereses efectivos de
promuevan de forma eficaz los intereses de las personas que habitan esos territorios y permita además distribuir no solamente los derechos, sino que también las cargas. Eso nos permitiría evidentemente no solamente promover de manera más democrática los intereses, sino que poner en debate cuestiones como el centralismo, las zonas de sacrificio y una serie de otros elementos que se manifiestan en nuestra sociedad. Ahora, evidentemente la democracia no se agota en la representación y por lo tanto no solamente en el derecho de sufragio. En consecuencia, yo no reduciría el debate a una persona, un voto, sino que me parece que aquí es indispensable mirar las formas de gobierno. Por supuesto que el reconocimiento de autonomías indígenas implica reconocer otras formas de deliberación, por lo menos en el ámbito de los territorios étnicos, y la necesidad de un diálogo intercultural eficaz, establecer mecanismos efectivos de participación e incidencia en la deliberación política. Sobre la cuestión de las contradicciones, yo más bien creo que una constitución diversa, una constitución plurinacional, una constitución polifónica, una constitución feminista, una constitución de todos, no debiera tener contradicciones. Yo creo que efectivamente no es de la esencia de la diversidad la contradicción. Creo que no es posible aspirar en sociedades diversas a construcciones monolíticas, y las construcciones monolíticas no debieran llevar como condición sine qua non la perfección y las otras la imperfección. Dicho eso, me parece que lo que tiene que tener la Constitución es mecanismos efectivos para resolver las lagunas legales y las eventuales contradicciones. Ahora, desde esa misma lógica, yo aspiraría a una constitución que, siendo plurinacional, incorporara el pluralismo jurídico, y ahí tenemos una fuente de contradicciones, y en la mayoría de las constituciones donde ha sido reconocido el pluralismo jurídico, se han establecido leyes de coordinación para permitir efectivamente garantizar, no resolver los problemas de colisión de derechos y los problemas de superposición de competencias que pudieran generarse como consecuencia del pluralismo jurídico. Consecuencia, no diría que de la esencia de esto es precisamente la contradicción, y aspiraría a que desde el derecho podamos ofrecer herramientas para resolverlo. Y finalmente, yo creo que el debate es si la Constitución es más eficaz por ser corta o tiene un sesgo de, en definitiva, ineficacia per se, por el hecho de ser muy densa en su contenido normativo. Me parece que yo creo que es una cuestión que debe ser parte del debate político. Y lo que sí me parece importante es que lo que nosotros debemos pensar en que el acuerdo al que llegue, o sea, primero hay que cambiar lo que hay que cambiar, porque aunque repitamos los mismos marcos normativos, tenemos que llegar a un nuevo consenso, y desde esa perspectiva todo está en debate, ¿no? Entonces, no es si tenemos una hoja en blanco, si hay de algo. Probablemente lo que hay en la historia, lo que hay en el marco constitucional actual, lo que hay en el derecho comparado, evidentemente va a servir a la deliberación política. Pero la deliberación política no tiene fronteras. Y eso creo que es lo relevante en un proceso constituyente como el que estamos viviendo. Si hay que cambiar mucho o poco, va a depender de cómo esa deliberación política identifique los obstáculos para un proceso realmente democrático. Y aquí sí coincido, el decálogo de derecho, comillas, uno lo podría entender zanjado. O sea, el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, nos ofrece un catálogo de derechos en el que probablemente no vamos a innovar, pero sí tenemos que innovar en la orgánica, porque la orgánica que tenemos, en definitiva, hace una desigual distribución del poder político, y las viejas estructuras, como ha dicho el profesor Gargalela, conspiran en las mejores constituciones contra los avances que se consensúan en el debate constitucional. Muchas gracias, Nancy. Sebastián. No, gracias. No estoy muy seguro por dónde empezar.
Yo lo puedo ayudar con lo de si coincide, ¿no es cierto?, con la mirada de la historia constitucional que relató Marianne, ¿no es cierto?, que podríamos decir que fue bajo una mirada más bien negativa. Yo voy a volver a decir lo que dije al principio. Yo no soy abogado y lo que sé de teoría constitucional es sobre teoría constitucional anglosajona, y lo que sé de historia constitucional, como dije, es desde que llega el juez Brandeis, que es el primer judío que entra en la Corte Suprema de Estados Unidos, hasta el año 37 en el esfuerzo de meterle más miembros bajo un argumento muy curioso, que si una persona llegaba a los 70 años no tenía capacidad de trabajo y por tanto había que, cada vez que un juez cumplía 70, había que agregar uno nuevo. Esa fue la teoría de Franklin Delano Roosevelt. Pero yo tengo una visión muy negativa, no tan profunda, porque no soy un historiador, como dije, pero yo coincidiría en la visión negativa que tiene, crítica, para decirlo de esa manera, que tiene Marianne. Ahora, yo pasaría de eso a decir, liberémonos, por tanto, de la tradición constitucional chilena y tratemos de pensar en forma mucho más creativa y consideremos alternativas diferentes. Por eso me gusta mucho lo que dice la profesora Yáñez con respecto a la incorporación de otro tipo de representatividad. Pero lo que yo quiero decir, Jimena, y quiero dejarlo con claridad, a mí lo que han dicho las dos profesoras, tengo la tentación de decir colegas, pero me parece que sería presuntuoso de mi parte que las dos jurisconsultas sean colegas mías, un simple economista, pero a mí me da pánico lo que han dicho. Digamos, yo de aquí termino, de aquí directo a tomar pastillas tranquilizantes. Marianne dijo que la teoría, dijo literalmente, porque lo escribí, aquí está escrito en el cuaderno con letras gigantes, Marianne dijo, hablar de una persona, un voto, es un ideal liberal, no dijo neoliberal, un ideal neoliberal individualista que está cuestionado. A mí esa cuestión me da pánico. Y Nancy fue un poco menos agresiva en el sentido positivo de la palabra, de plantear las ideas, dijo, sin embargo, y agregó ciertas cosas. A mí el sin embargo de Nancy me parece bien en el siguiente sentido, porque voy a volver al tema alemán. En Alemania hay 598 miembros en la legislatura, en principio, de los cuales, en este momento hay 709, por esa fórmula que tienen especiales de compensación, de los cuales 299 solamente son por individual, distritos geográficos individuales, solo 299. Y los otros son proporcionales a distintas causas. Es decir, uno puede decir, yo soy de la causa de que Alemania prohíba jugar al fútbol, y puedo poner eso en la causa y puedo obtener, ahí viene todo lo que no es, y que son 411, casi el doble de los unipersonales distritales, ¿ya? Entonces hay una cabida de eso, pero es, Nancy, una persona, un voto. Uno no puede votar más de una vez. Y no hay grupos que estén favorecidos y que tengan más votos, ni hay votos castigados, ni hay votos castigados de grupos que por cualquier razón, por ejemplo, porque somos judíos, nos van a dar menos de un voto. Entonces, lo que ustedes dicen a mí me deja empanicado. Esa es la verdad desde un punto de vista, de decir las cosas como son, de la lejanía de este Pacífico Norte donde me encuentro yo. Ahora, seguramente que entendí mal lo que querían decir, esa es otra cosa. Nancy me está pidiendo, pero sí, una cosa muy pequeña, porque creo que efectivamente hay un error de comprensión, por lo menos de mi afirmación, y tiene que ver con que en el ejercicio de la democracia representativa yo estoy de acuerdo que una persona es un voto. Lo que me parece es que la democracia no se agota en la democracia representativa y que por lo tanto ni tampoco se agota en el sufragio, y que en consecuencia en el ejercicio de la deliberación democrática que tenemos todos los ciudadanos hay distintas formas de participación,
y en esas distintas formas de representación hay evidentemente distintas modalidades de ejercer el poder político, y en el caso de los pueblos indígenas no estoy diciendo que estoy dando cuenta de que hay una estructura institucional, se cambia la estructura institucional y por lo tanto las reglas de deliberación en los territorios étnicos son distintas. Entonces creo que hay que complejizar la lógica democrática. Y ese es en el fondo mi planteamiento, y por cierto que podemos profundizar mucho más en ello. Jimena, muy breve, yo el martes, hoy día es miércoles o jueves, ya no sé. El martes, hace 2 días atrás, voté en 9 referendos en el estado de California, ¿ya? Votación directa sobre cuestiones concretas, como por ejemplo si el Estado podía usar criterios de raza, étnicos, de etnicidad, para contratar a sus funcionarios. Eso se nos planteó a nosotros como ciudadanos y hubo 18 millones o 14, ya no me acuerdo, de californianos que votamos sí o no. Y yo estoy de acuerdo que ese tipo de representatividad que sigue siendo, pero pude votar una sola vez, no pude votar 2 veces. ¿Ya? Eso nada más para que... Bueno, vamos a pasar al segundo bloque, ¿no es cierto?, de la actividad, y como el profesor Edwards está apanicado con lo que han dicho las profesoras González y Yáñez, tiene, ¿no es cierto?, la palabra para referirse y quizás, ¿no es cierto?, poder ponerle algún poco de paños fríos a esta sensación con la que se encuentra en este momento, y referirse entonces a las características, a los conocimientos, a las habilidades, a cómo se imagina él, ¿no es cierto?, que debieran ser los integrantes de la Convención Constitucional, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, este criterio de paridad al cual se refirió también la profesora Yáñez en un principio. Tiene 10 minutos y le voy a avisar cuando le queden. Muchas gracias. Yo creo que 10 minutos va a ser, en este caso, más de lo necesario. Yo creo que una manera de contestar esta pregunta es contrastar lo que posiblemente suceda con el ideal, para mí, o un ideal teórico. A mí no me gusta mucho cómo se está desarrollando el proceso, lo que está pasando. Y si yo veo que Carlos Ominami quiere ser constituyente, yo conozco a Carlos desde que estábamos en la calle República, antes de la dictadura. Él era dirigente de un partido, yo era dirigente de otro partido, del Partido Socialista. Y tengo gran respeto por Carlos, pero si los Carlos Ominami son los que están en la constituyente, me parece que va a ser un poco más de lo mismo. A mí me hubiera gustado un sistema de tómbola. Ahora les voy a empanicar a ustedes. A mí me hubiera gustado un sistema de tómbola en que se hubiera usado un algoritmo que, ¿de dónde sacamos el algoritmo? Chuta. Como diría don Nicanor Parra, que decía chuta cuando se veían en problemas. Contratamos a los islandeses, Islandia, porque usaron un sistema de algoritmo para elegir a la gran asamblea constituyente que usaron en el fallido intento de reescribir la Constitución después de la crisis del 2008. ¿Ya? O le pedimos a los irlandeses, digamos, personas por encima de todas sospechas que también usaron un sistema de tómbola para determinar la comisión constituyente que revisó la Constitución en el año 2013. ¿Ya? A mí me hubiera gustado, porque ahí elegíamos a gente que era de verdad representativa del país, gente joven, gente de distintos tipos. Y me hubiera gustado que esa elección, ese grupo elegido al azar, hubiera contratado a expertos, ¿ya? Hubiera usado una secretaría técnica y que hubiera habido un diálogo abierto, transmitido por YouTube permanentemente, entre estas personas representantes verdaderas del público, con este panel de expertos que debiera tener, en mi opinión, muchos historiadores como Marián González y muchos expertos en la experiencia comparada. Porque creo que hay cosas que se pueden aprender de otros países y de mejores prácticas.
creo que eso es lo ideal y no se me ocurre otra cosa que decir. Salió hoy día en la tercera una lista de las 20 personas que según alguna encuestadora serían los preferidos de la gente en Chile. Por ejemplo, el astrónomo Massa. A mí me parece genial que el astrónomo Massa esté, y por la paridad, la astrónoma Ruiz, o Ruiz Tagle, no me recuerdo cómo se llama. María Teresa Ruiz. Ruiz, que es genial, yo he estado con ella, he tenido el placer de compartir. Entonces tenemos astrónomos, eso me parece bien. Pero digamos, aquí hay una contradicción, ¿no es cierto? Porque como el sistema al final fue capturado por los partidos, y los partidos son los que van a decidir quiénes van, eso es una contradicción con el espíritu del 18 de octubre. ¿Ah? Y no veo que esto esté avanzando en una dirección correcta. Yo estoy preocupado y pesimista, pero en fin, ya que no va a haber tómbola, por lo menos que los partidos permitan que los independientes entren. Ahora, el diputado Boric, a quien le tengo mucha admiración, sin conocerlo personalmente, pidió que tenía que haber una certeza de afinidad política. Entonces, como examen de admisión, como para entrar a un club deportivo. No sé cómo lo irán a hacer. Pero estoy preocupado. Eso es para terminar. Dejo tiempo para las colegas. Muchas gracias, Sebastián. Entonces, vamos con la respuesta a esta pregunta por parte de la profesora Marian González, y luego, ¿no es cierto?, la profesora Nancy Yáñez, para luego dejar tiempo para las preguntas que ya nos han llegado bastante. Las invito, mientras tanto, también a mirar el chat para que se vaya familiarizando con los temas, aunque vamos a tratar de agruparlos. Y entonces, sin más, le doy la palabra a la profesora Marian González. Muchas gracias. Sí, yo también necesito bastante menos de 10 minutos, creo que, para este tema. Pánico. Pánico con la tómbola. No. A ver, me parece que la idea, porque bueno, tenemos que pensar, claro, una cosa es lo que uno pensaría idealmente, otra cosa efectivamente son las condiciones en las que se está dando actualmente el proceso. Creo que hay que asumir que justamente el proceso se está dando en las condiciones que fueron dadas por el equilibrio de poder que se reflejó el 18 de octubre. Y ese equilibrio de poder reflejó efectivamente una ciudadanía movilizada que puso contra la pared a los partidos políticos a ceder en algo que no querían, en particular a la derecha, en ceder algo que no quería ceder, que era efectivamente cambiar la Constitución de 1980, pero que esos partidos y los partidos en general siguen manteniendo un poder muy importante en la sociedad chilena que este movimiento popular no logró completamente desplazar. Y entonces lo que vemos reflejado en el famoso acuerdo de noviembre del 2019 y que se plasmó en la reforma constitucional es ese conflicto, ¿ya? Y conflicto que creo que va a seguir manifestándose a lo largo de todo el proceso constituyente. Y nuevamente, y acá para paniquear más a Sebastián, creo que eso está bien. O sea, como que creo que tratar de escapar de esas coordenadas, que pensar que podemos escapar de esas coordenadas, es poco realista, digamos, y tenemos que jugar dentro de esas coordenadas, ¿ya? Porque esas son las coordenadas del balance de poder que está hoy en día en juego en la sociedad chilena. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo tratamos efectivamente de tener una diversidad y que no sean los Carlos Ominamis y los mismos de siempre que estén representados en la convención? Estoy totalmente de acuerdo. O sea, creo que ahí efectivamente obviamente que yo pienso que lo que debe caracterizar a la convención es su diversidad en términos, ojalá no llenarnos uno de abogados, que todos los abogados están con los ojitos brillantes pensando en cómo van a postular para ser constituyentes. Así que yo llamo a todos mis colegas a por favor quedarse en la casa, porque justamente para eso va a estar la Secretaría Técnica, y no tenemos que tener una convención llena de abogados, creo que eso sería fatal. Creo que efectivamente cómo hacemos para que esto no sea nuevamente, porque el sistema de elección que justamente restablece las mismas lógicas de los mismos distritos y los mismos mecanismos de participación bloqueados por los partidos políticos, son problemáticos. Ahora, ahí yo justamente no creo que el problema sea
la idea, o sea, yo, a pesar de todo, y a pesar de todos los delegitimados que están, yo creo en los partidos políticos como una institución importante de la democracia. Yo creo que es importante que en una convención constitucional se refleje no, o sea, la idea de una aleatoriedad en su representación. Creo que es un intento de despolitizar en algún sentido ese espacio. Y lo que yo creo que tenemos que hacer es repolitizarlo. Y repolitizarlo implica que las personas lleguen a la convención con una noción de cuál es un proyecto político de sociedad que quieren. ¿Ya? Y que eso efectivamente hoy en día está en gran medida canalizado y bloqueado por ciertos partidos políticos que ya se han fortalecido, y creo que hay muchas formas y proyectos políticos de la sociedad que no están logrando verse reflejados justamente a través del sistema actual. Pero creo que eso no implica que tengamos que renunciar a la idea que las personas lleguen representando efectivamente un proyecto político, y en ese sentido yo como que no creo en, digamos, creo que esta idealización de los independientes, como si los independientes cayeran del cielo y no tuviesen, como que no representaran un proyecto político, eso me parece también un error. Entonces yo creo que acá los independientes son profundamente políticos, van a llegar también con una unidad de sociedad. Lo que necesitamos saber es eso, lo que no necesitamos tener personas que se presentan a sí mismos como apolíticos. Yo creo que eso sería lo más dañino que podría ocurrirle a este proceso constitucional. Voy a dejarlo hasta ahí y podemos seguir conversando después. Gracias, Marian. El que se me adelantó en el chat, pero yo te iba a decir que el que habían estado en pánico después de tu afirmación de que los abogados nos quedáramos en la casa era nuestro decano, y ya lo puso, ¿no es cierto?, en el chat. Así que nos vamos a ir todos con alguna razón para tener pánico. Le doy la palabra a la profesora Nancy Yáñez. Bueno, a ver, primero yo creo que tenemos que dar cuenta que efectivamente este momento es consecuencia directa al movimiento social del 18 de octubre. Esa es la primera cosa. O sea, este momento no existiría de no existir ese proceso político, ¿no? De hecho, previo al 18 de octubre, todos veíamos como un proceso ya desahuciado, incluso la posibilidad de avanzar, obviamente, en un debate constituyente refundacional. Eso era absolutamente descartado, y lo que observábamos era la posibilidad de que hubiera una reforma constitucional, pero que había quedado sin lugar a duda postergada en el proceso postergada en el Parlamento, después que la presidenta Bachelet entregara un proyecto que desautoriza de alguna manera el diálogo ciudadano generado en los diálogos constitucionales, encargándole la redacción a un asesor técnico de su confianza, ¿no? Entonces, este proceso hoy día, como lo estamos viviendo, es el resultado de ese movimiento político, no cabe ninguna duda. Y en ese escenario, y en el marco de la deslegitimidad de la política, los actores políticos se ven en la obligación de darle respuesta. Y es en ese contexto entonces donde llegan a este acuerdo constitucional, a este acuerdo del 15 de noviembre, que tiene cerrojos de antidemocrático y que no responde necesariamente a las demandas ciudadanas, precisamente porque es una estrategia de salida a la crisis política, ¿no? Entonces, tiene varios problemas. Uno de legitimidad, porque lo adoptan los sectores políticos deslegitimados por el movimiento, y tiene cerrojos autoritarios que en definitiva conspiran contra la legitimidad del grupo que va a deliberar sobre la nueva constitución, porque en definitiva tiene el riesgo de perpetuar aquellos actores a los que Sebastián se ha referido, y que en definitiva responden a la vieja política o a la política deslegitimada, cualquiera sean los personajes que en particular estén pretendiendo la candidatura, ¿no? Entonces, tenemos, ahora, ¿cuáles son los problemas institucionales que tiene? Uno, que se remita a la ley
que se remita a la ley, al mecanismo por medio del cual se elige la Cámara de Diputados, porque de acuerdo con ese mecanismo no tenemos la posibilidad de sacar representantes extraparlamentarios, ¿no? Entonces, ahí hay un primer problema. Y eso tiene evidentemente problemas porque la realidad actual es que los partidos políticos están deslegitimados. En consecuencia, yo ahí podría coincidir en que en una democracia que funciona sanamente, los partidos políticos cumplen un rol fundamental en vehicular la representación política y los intereses de la ciudadanía. Pero nuestros partidos políticos hoy día tienen una crisis porque finalmente han sido cooptados por el poder político, por el poder económico. Y en ese escenario entonces es donde no cuentan hoy día con el reconocimiento de la ciudadanía y en su actividad parlamentaria evidencian una extrema, podríamos decir, inactividad legislativa en las cuestiones que le interesan a la gente y que tienen que ver fundamentalmente con sus derechos sociales, ¿no? Entonces, básicamente en ese escenario, por cierto que es necesario que el proceso constituyente abra espacio a otras formas de representación. Y yo aquí coincidiría con Sebastián en el sentido de que me parece que la tómbola podría ser una buena opción siempre y cuando tuviéramos como factor de corrección la paridad y la representación en los escaños reservados para pueblos indígenas. Y eso en este escenario de crisis sería sin lugar a duda un mecanismo más idóneo. Ahora, el otro cerrojo es que ha establecido mecanismos de deliberación para la Asamblea, para la Convención Constitucional, en circunstancias que la forma en que va a deliberar la Asamblea Constitucional debiera ser algo que debiera ser confiado al Poder Constituyente y no al Poder Constituido, que está efectivamente en este minuto en cuestión y que su actuación va a quedar subordinada a lo que defina el Poder Constituyente, ¿no? En ese escenario, si hay algo que el Poder Constituyente tiene que definir es cómo va a deliberar. Y además, el problema que plantea entonces los 2/3 es que establece nuevamente un control contramayoritario por una minoría, que es la que perpetuó la Constitución del 80, poniendo cerrojos precisamente a través de quórum especiales que impiden la reforma. Bajo esa lógica, entonces, si no logramos superar el quórum establecido, nos vamos a quedar con la misma Constitución, ¿no? Evidentemente, y ahí tenemos, sin lugar a duda, un cerrojo que busca perpetuar las estructuras y el control que el tercio conservador tiene, la tutela del tercio conservador respecto a las instituciones, respecto a nuestra institucionalidad política. Ahora, si esto es el resultado del movimiento ciudadano expresado a partir de octubre del 2019, me parece que el poder político sigue estando en el movimiento ciudadano y sigue todavía deliberándose en la calle. O sea, la única manera de romper en definitiva estos cerrojos es que el movimiento social exija, porque no tiene por qué en definitiva contentarse con el marco que entrega un grupo que no cuenta ni con respaldo institucional ni político para tomar ese tipo de decisiones. En consecuencia, me parece que la forma en que va a actuar la Convención Constitucional es un terreno en disputa, y es un terreno en disputa política que debiera efectivamente, en el cual la ciudadanía tiene un rol importante que jugar todavía. Ahora, un riesgo es la representación, sobre todo es un riesgo y es evidentemente esta representación si no son los partidos políticos, ¿qué? Y cómo la ciudadanía va a garantizar, en definitiva, la representación por medio de las instancias intermedias legítimas para representar sus intereses y no
tengamos finalmente la agregación de intereses individuales. La idea de la tómbola tiene en definitiva esta lógica de la igualdad de base, en la cual uno podría esperar que hay una representación que en definitiva entrega al azar y no hay sesgo, pero por otro lado, evidentemente eso tiene el problema, que no logra resolver la cuestión de la representación territorial, ni logra resolver la representación, en definitiva, la complejidad de la representación política en nuestra comunidad, a pesar de que parece seductor por la base de igualdad en la que se sostiene, y sobre todo porque rompe estas viejas estructuras. Y con esto voy terminando, Jimena. Lo que sí creo que tenemos aquí un punto que me parece que es fundamental, y es que en esta lógica de la agregación de intereses individuales podamos terminar con una representación que en definitiva se da por la popularidad en la cual hay elementos que no necesariamente terminamos con un estilo Trump en la representación ciudadana a nivel de la Asamblea Constituyente, y tenemos artistas, cómicos, personajes de la farándula, deportistas, etcétera, que finalmente también es una forma de instrumentalización de la política, ¿no? Entonces creo que la ciudadanía tiene un tremendo desafío para definir cómo, al margen de los partidos políticos, va a garantizar una representación incidente en la Convención Constitucional. Y esa, en mi opinión, debería ser, es la gran cuestión hoy día, y eso supone trabajar en el acompañamiento, sobre todo de la organización ciudadana, no solo en la asistencia técnica a la Convención Constitucional. Muchas gracias, Nancy. No quiero interrumpirlos, así que les pido que seamos breves, nos queda poco tiempo y tenemos hartas preguntas. Sebastián estaba pidiendo la palabra, se la voy a dar. Y voy a aprovechar de hacerle la pregunta que le hizo mi decano, ¿no es cierto?, a través del chat, que también va para Nancy, ¿no es cierto?, que es en este modelo de la tómbola, ¿cuál es el rol, ¿no es cierto?, que jugarían los partidos políticos? Y quisiera, ¿no es cierto?, adelantar también algunas preguntas a los tres expositores que ha planteado el público para que vayan pensando sus respuestas y así las puedan hacer más sucintas y más concisas. Es una especie de ping-pong. Lo que estaban preguntando es ¿Estado subsidiario, sí o no? ¿Qué se hace, ¿no es cierto?, con el derecho de propiedad en la Constitución? ¿Se abre, se cierra? Muchos temas dependen, ¿no es cierto?, del derecho de propiedad, cómo miran ustedes que debería configurarse, y en eso también está relacionado a algo que mencionó la profesora Yáñez respecto a la naturaleza y medio ambiente, pero no escuchamos ahí las opiniones de los otros expositores, y cómo deberían garantizarse en la Constitución. Están pensando en el financiamiento de los derechos sociales. No hemos hablado de la justiciabilidad, que no necesariamente tiene que ver con el financiamiento, pero hay una pregunta relacionada con eso. Entonces le doy la palabra a Sebastián y luego retomamos estas preguntas, por favor. Sí, yo quiero ser muy breve y reaccionar a lo que dijeron las dos profesoras. Obviamente que yo estoy de acuerdo que sin partidos políticos no puede haber una democracia representativa moderna. En un país normal, los partidos políticos no tienen tribunal de disciplina, por ejemplo. En Chile es la entidad más importante de los partidos políticos, expulsar a la gente. En los países, digamos, hay que cometer un desfalco en un país normal para que a uno lo expulsen de un partido político. Son partidos abiertos, transparentes, que permiten y fomentan el fraccionalismo, las fracciones, las divisiones, el debate interno, primarias obligatorias. El que quiere se inscribe en la primaria. Aquí en California, $1,200, que es poco para esta parte del mundo, y uno se inscribe en la primaria y, claro, saca los votos que puede. Pero en Chile, como decía la profesora Yáñez, están cuestionados.
Y es un problema. Entonces, lo que yo voy a contestar, para hacer un poquito de ficción, y contestar lo que preguntaba el decano. ¿Por qué no hacen los partidos políticos, por qué no abren una inscripción de independientes, es decir, independientes pero políticos, ¿no? Pues tienen visión política, como decía la profesora González, que cada partido político abre una inscripción por internet de independientes o no militantes, por ponerlo mejor, que quieren ser miembros de la Constitución, y les hacen un pequeño cuestionario, es decir, metemos el tema del diputado Boric, en el sentido de que vamos a tener más o menos que estén de acuerdo con nuestros principios, y luego los partidos hacen una tómbola interna, ¿ya? Y eligen entre los 7.224 independientes que se matricularon en el sitio del Partido Socialista. Buena idea. Aprieta un botón el senador Elizalde y la tómbola elige a 94 que van a ser candidatos en la lista del PS, independientes elegidos por una tómbola interna, ¿ya? Y ahí va a salir la señora Juanita, va a salir mi abuelita, va a salir jóvenes, viejos, y podemos agregarle el tema de la paridad, aunque si la tómbola... Sí, agregamos el tema de la paridad, ya. Voy a decir una última cosa, Jimena, que es súper importante, que toda esta cuestión, iba a decir esta huevada, pero creo que no se puede, hay que financiarla. Y la ley, según entiendo yo, creo que le pregunté una vez al decano por un chat, dice que el que decide cómo se financia es la presidencia. Y nuestro presidente, entre muchas características que tiene, es que es tacaño, tacaño, tacaño. Y si no hay recursos para financiar la comisión, esto no va a funcionar. Supongamos que yo soy madre separada, que estoy a cargo de mis hijos y vivo en provincias y quiero estar en la constituyente. ¿Quién va a financiar el cuidado de mis hijos? ¿Dónde voy a vivir si sesiono en Santiago? ¿Cuáles van a ser los viáticos que voy a tener? ¿Me van a permitir ir todos los fines de semana de vuelta a Chiloé, a Puerto Montt, de donde sea que yo venga, a visitar a mis hijos? ¿O vamos a solo aceptar a mujeres que no tienen familia o no tienen obligaciones familiares, porque desafortunadamente por el tema cultural del machismo chileno todavía esa labor en las familias recae más sobre las mujeres? Entonces hay cuestiones prácticas que yo creo que hay que empezar a conversar desde ahora, antes del abril, el 11 creo que es cuando se elige la gente. Y eso tiene que ver con cómo se financia esto. Y yo creo que hay que ser súper generoso. Y el tacañismo de Hacienda hay que atacarlo a full, porque si no, esto no va a salir bien. Muchas gracias, Sebastián. Entonces les hago las preguntas a Marian sobre los temas que mencioné y luego voy a volver, ¿no es cierto?, a la profesora Nancy Yáñez para que también responda. Y a Sebastián les pido ser muy breves y concisos. Y no sé si las anotaste, Marian, o necesitas que te... Ya, perfecto. Adelante. Las anoté. No me voy a referir a todas para no extenderme demasiado, pero, a ver, respecto de financiamiento de los derechos sociales, yo creo que un aspecto que no alcanzamos que nadie planteó, pero que creo que es un aspecto muy importante a tratar en la Constitución, es el tema tributario. ¿Ya? Porque justamente del aspecto tributario es donde provienen la mayor parte de los recursos públicos. Y creo entonces que efectivamente mucho se va a jugar en cómo se defina también la noción de cómo deben repartirse entonces estas cargas públicas, que son los tributos. Y en ese sentido creo que efectivamente ahí sería muy importante plantear un principio de progresividad, ¿ya? Que no está, digamos, un principio tanto de proporcionalidad, pero también de progresividad en la imposición de las cargas públicas, y efectivamente definir cómo vamos a establecer una forma en que efectivamente aquí pueda operar una forma de redistribución del poder económico, ¿ya? Y ahí yo no soy tributarista y tampoco soy constitucionalista, entonces no tengo quizás las nociones más específicas sobre cómo hacer esto, pero creo que es un aspecto fundamental. Me tocó exponer ayer en un seminario sobre el tema del proyecto constitucional de Allende, ¿ya? Y entonces sería otro precedente histórico, y ahí yo creo que ahí al profesor Edward sí que le daría un síncope inmediato. El proyecto de la Constitución de Allende tenía una Cámara de los Trabajadores que era electa únicamente por los trabajadores y no
por el resto de los ciudadanos. Pero entre las cosas que creo que era interesante destacar era cómo se concebía justamente el establecimiento de un sistema presupuestario del Estado formado tanto por los recursos generados por las empresas públicas como por los tributos, y una noción de que el sistema tributario es algo que no puede estar simplemente regulado en dos palabras en la Constitución, que tiene que ser algo mucho más robusto en ese sentido. Y obviamente también creo que relacionado justamente con el tema tributario está el tema del derecho de propiedad. Yo creo que ahí efectivamente un aspecto fundamental sería pensar en que justamente tenemos que caminar hacia una noción efectivamente, o sea, una verdadera función social de la propiedad, que es algo que la Constitución de 1980 vino a aminorar o a ponerle un montón de notas al pie, digamos, y entender entonces que hay formas de entender el derecho de propiedad que tienen que ir mucho más allá de la propiedad privada, que hay formas que tienen que entender el derecho de propiedad justamente no como algo, no como un espacio en el que las personas se defienden, ¿ya? Sino que al contrario es un espacio de entender la generación de los recursos naturales, y que también la propiedad está ligada no solamente con lo que producimos, sino también las externalidades que generamos cuando producimos, ¿ya? Y eso también creo que está ligado justamente con el tema del medio ambiente, o sea, cómo entendemos que nuestra capacidad de producir bienes está ligada necesariamente a los desechos que producimos. Yo creo que en esta Constitución debe haber una parte sobre la basura, ¿ya? Nuestra basura, que es nuestra basura en términos de huella de carbono, nuestra basura en términos de plástico, nuestra basura, y quizás no esas cuestiones reguladas así, pero entender que un aspecto quizás de la Constitución tiene que ser entender también nuestras externalidades, y que eso es algo que es un problema público que es de tal importancia en este momento que sí requiere alguna forma de comprensión constitucional. Con eso me callo. Muchas gracias, Marian. Solo voy a hacerte la pregunta de Estado subsidiario o no, ya sé la respuesta, pero para que quede, ¿no es cierto?, en el registro. La respuesta es no. Sebastián, empezamos contigo, Estado subsidiario o no, y la referencia ojalá al derecho de propiedad y medio ambiente, para luego concluir con Nancy. Bueno, yo ya dije, yo creo que la Constitución tiene que ser una Constitución corta, y creo que sería un error muy serio poner la basura en la Constitución. La basura tiene que estar en las leyes. Supongamos que ponemos la basura en la Constitución y definimos la basura de cierta manera, ¿ya? Porque yo busco en el diccionario la palabra basura, tiene una cierta definición, desecho, lo que sobra, etcétera, etcétera, pero que una vez que llega a un juicio es complicado. Por tanto, voy a tener que poner una definición de basura en la Constitución. Supongamos que los científicos descubren más adelante que algo que hoy día no considerábamos que era tóxico, sí es tóxico. Quedó fuera, está en la Constitución una definición rígida. La ley no la puede cambiar, no podemos agregar. Por lo tanto, me parece a mí que el medio ambiente sí, pero en términos genéricos. Ayer se abrió en Noruega un juicio en la Corte Constitucional sobre la exploración en el mar de Barents. Si es constitucional o no que el gobierno haya dado licencia. Los recursos naturales son del gobierno, son del Estado, pero dio licencias para que compañías privadas exploraran el mar de Barents. Y la gran pregunta tiene que ver con lo que decía Marian, que es si acaso el efecto sobre el calentamiento global del petróleo que eventualmente se saque del círculo ártico, se debiera definir el efecto que produce al sacarse en Noruega, o el efecto que va a producir el exportar ese petróleo, por ejemplo, a Australia. Debe ser la externalidad global o restringida, ¿ya? Entonces, pero esos temas yo creo que tienen que decidirse a posterior. No puede estar esa definición en la Constitución. Lo que sí debe estar en la Constitución es el tema del medio ambiente, ¿ya?
Entonces yo creo que debe ser la ley y el sistema democrático, porque aquí hay una contradicción, ¿no es cierto? Las trampas de las que habla Atria, obviamente que una vez que uno hace una constitución muy detallada, ahora hay otras trampas que son diferentes, y que son las que pusimos en esta constitución, y si después políticamente, yo les pregunto el derecho del aborto, lo que pasa es que como en Chile hay mucha novedad con esto de las 3 causales, y yo vivo en un país donde uno se aborta, uno no, las mujeres se abortan porque quieren, no porque tengan alguna causal. ¿Cómo vamos a proteger ese derecho? Digamos, vamos a poner las 3 causales en la Constitución y nunca más entonces va a poder haber otra razón pequeña, corta y el resto del sistema democrático. Lo de la subsidiariedad te contesto, no, yo no sé, no entiendo lo que eso significa, así que no te puedo contestar. No, lo leo y me confundo. No. No tenemos tiempo en este minuto para explicárselo, profesor, pero sí voy a volver sobre el derecho de propiedad. ¿Modificaría algo del derecho de propiedad tal como está consagrado en la Constitución de 1980, pensando en recursos naturales y un poco en lo que señalaba Mariano? No, yo creo que los recursos naturales tienen un valor simbólico muy importante y hay que establecer, y casi todas las constituciones del mundo establecen que son propiedad del Estado, de las generaciones presentes y futuras, y que el Estado puede concesionar su uso, y una vez que hace eso, si esa concesión es retirada, debiera haber una compensación de acuerdo a los gastos que hizo el privado que recibió la concesión. Creo que eso es lo que hay en todas partes del mundo y creo que eso va a tener que estar en la Constitución chilena. No veo una manera alternativa. Es simbólico, es importante. La gente cree que eso es así y esta Constitución que la va a escribir la gente, la tómbola lo va a poner. Y no hay que empanicarse. Yo voy a rescatar esa respuesta suya porque mi disciplina es derecho ambiental y no había escuchado a nadie decirlo de manera tan simple y sencilla esa afirmación de la nueva Constitución y recursos naturales. Así que yo por lo menos, que soy la moderadora y no debería estar haciendo esto, pero me alegro. Y entonces le doy la palabra a la profesora Nancy Yáñez y aprovecho de preguntarle a nuestro decano si él quiere intervenir también. Bueno, voy a tratar muy sintéticamente de contestar las preguntas que se han planteado y una respecto al derecho de propiedad, el problema que plantea en definitiva el derecho de propiedad en la Constitución es la privatización de bienes comunes y en particular en la privatización del derecho al agua. O sea, ese es en el fondo uno de los grandes problemas que plantea en definitiva la Constitución del 80 y que tiene que ver además con la multiplicidad de funciones que provee el vital elemento y que finalmente ha permitido la concentración y el uso monopólico de un recurso que es esencial para cumplir funciones ambientales, sociales y culturales. Y lo hizo exprofeso la Constitución, ¿no? Porque aquí el carácter de bien nacional de uso público que tiene las aguas precisamente para permitir un mayor ámbito regulatorio, ¿no? Mayores atribuciones regulatorias por parte del Estado, efectivamente constituyen la gran innovación de la Constitución del 80 a efectos de garantizar la concesión a perpetuidad finalmente del recurso agua. Fíjense que de hecho en materia de recursos, de otros recursos estratégicos como son los recursos minerales, la legislación ha establecido un plazo de caducidad para el derecho, pero ello no ha ocurrido con el derecho al agua. Ha establecido una patente por el uso exclusivo y excluyente del derecho por medio de la concesión, pero en materia del agua otorga un derecho exclusivo, excluyente, gratuito y a perpetuidad. Y ahí evidentemente tenemos una situación extremadamente compleja, ¿no? Y ello evidentemente es indispensable de revisar porque en la medida porque también es una forma a través de la cual permitimos en definitiva la redistribución
de la riqueza y la distribución de bienes esenciales. Ahora, en materia del medio ambiente, yo señalaría que, y aquí me quiero referir un poco a lo que nos plantea Marianne, yo diría que es súper importante considerar que evidentemente no podemos, me parece que es un despropósito pensar además en lógica de compartimento estanco, derechos civiles y libertades, derechos económicos, sociales y culturales, y más bien pensar en la lógica de derechos interrelacionados y dar cuenta de la necesidad que tenemos de garantizar el principio de igualdad y no discriminación. ¿No? En Chile, yo vivo en Tiltil, la comuna que recibe todas las cargas ambientales de la región metropolitana. Y en definitiva, evidentemente el reconocimiento constitucional del derecho al medio ambiente debiera salvaguardar la igualdad de las cargas ambientales respecto a las comunas que integran este territorio, pero no es así. No es así. Y esto tiene distintos problemas, porque tiene el problema de cómo distribuimos en definitiva las cargas y salvaguardamos evidentemente en función del principio de igualdad y no discriminación la instauración de zonas de sacrificio. Y también tiene que ver con cómo garantizamos la supremacía constitucional, porque fíjense que en la práctica, a partir de la dictación de la ley 20.600 sobre tribunales ambientales, las Cortes han inhibido de resolver cuestiones que tienen que ver con la garantía, con la justiciabilidad del derecho al medio ambiente en el marco de proyectos sometidos al sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, evidentemente tenemos ahí un problema institucional porque eso en la práctica ha perpetuado lógicas de desigualdad y de discriminación, entre otros, en las cargas ambientales que tienen que ver con la distribución de residuos. Entonces, me parece que ahí hay un punto constitucionales que hay que debatir, ¿no? Y probablemente serán las mismas instituciones, con la misma constitución podríamos tener el mismo resultado, pero evidentemente eso supone que la orgánica por medio de la cual se hace justiciable esos derechos o se garantiza la supremacía de la Constitución no sea objeto de cooptación por parte de el poder político y el poder económico para debilitar las normas constitucionales y adoptar y implementar las leyes de modo que se garanticen condiciones de desigualdad y discriminación como ocurre en definitiva en este caso y en todas las zonas de sacrificio. Respecto al Estado subsidiario, yo básicamente la respuesta es claramente no, y es claramente no en función de cuál es el Estado al que aspiramos. El Estado al que aspiramos podrá tener roles subsidiarios en determinados ámbitos de la economía, pero el Estado al que aspiramos preferentemente es uno que es robusto en la definición de los marcos regulatorios, de cómo opera en definitiva la economía a efectos de poder efectivamente regular las externalidades de la industria, particularmente en economías que se basan en la extracción de recursos naturales como es la nuestra. Y segundo, que tenga efectivamente, sea un Estado social de derecho a efectos de garantizar la inclusión social y de la distribución de los beneficios del desarrollo económico y no nos quedemos finalmente con que y por cierto que me parece que la lógica de que el crecimiento económico por medio del chorreo finalmente va a garantizar el bienestar es una cuestión que ha fracasado en la región ya hace varios años, ha empezado no antes del estallido social en Chile y antes de la crisis de COVID-19 y así lo ha explicitado la CEPAL en todos los informes de los últimos meses. Muchas gracias, profesora Nancy Yáñez. Estamos absolutamente pasados en el tiempo, pero por supuesto yo tengo que darle la palabra, ¿no es cierto?, al decano, que entiendo que va a despedir y por supuesto comentar.
Sin antes, ¿no es cierto?, bueno, agradecer obviamente a todos los panelistas y compartir mi pantalla para contarles que esto sigue, que el próximo jueves tenemos a Benito Baranda, a la académica Paz Irarrázaval y al académico Víctor Manuel Avilés, y la idea es seguir, ¿no siendo, promoviendo esta discusión. Creo que hoy día esta innovación de réplica de los panelistas ha sido muy interesante, y creo que nosotros podríamos, los que estamos y todavía los que nos han seguido hasta ahora, podríamos seguir conversando mucho más, pero las cosas tienen su fin, y le cedo la palabra, ¿no es cierto?, al decano para que cierre la actividad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jimena, muchas gracias, Marian, Nancy, Sebastián. He aprendido un montón de cosas y como ustedes me conocen, hay otras con las que no estáis de acuerdo, que he expresado mi punto de vista, y creo que ha sido una sesión muy, muy valiosa. Se han tocado cuestiones políticas y constitucionales de la mayor importancia. Yo, resumiendo nada más, no creo que el estallido, y que estallido alguno genere ideas. Yo creo que es más importante, y lo escribí, el acuerdo social, es más importante todo el proceso que se abre a partir del 5 de octubre del 88, con todos sus defectos. El estallido se parece a las protestas de los años 85 y 86, contra la dictadura, que fueron muy importantes, pero de ahí no surgieron las ideas que han permitido reformar y cambiar la Constitución y crear el nuevo sistema de lo que podría ser la Quinta República. Y respecto a Gargarella, con quien tengo una gran amistad y he tenido un intercambio, creo que la tesis de él es ambigua, porque él dice que el gran fenómeno, y lo puedo leer, aquí dice textualmente, y con esto voy a terminar, no se asusten, él dice, el gran fenómeno del siglo XX, ha sido, y habla del estallido, curiosamente, eso me llamó poderosamente la atención, lo tengo en el libro Las 5 Repúblicas, en una sección especial dedicada a él. Él dice, tengan un minuto de paciencia, no sé por qué, entre las páginas 38 y la 40, aquí está, lo cito: los dos acontecimientos sociales más importantes del siglo, a saber, la incorporación de la clase trabajadora a la política y el estallido de las políticas multiculturales, tuvieron solo un impacto limitado en el constitucionalismo. Su vibrante presencia se vio reflejada en la Carta de Derechos, pero no en cambios relativos a la organización del poder. Yo creo que esta es una idea equivocada de Roberto, y que lleva a la noción de que podemos tener un sistema alternativo a la democracia constitucional, que tenga, por ejemplo, esa asamblea de los trabajadores, o algo parecido a lo que se propuso en ese momento. Y creo que, y aquí voy a ver algo políticamente comprometido, pero estamos en una universidad, estamos abiertos, sería una señal de que los grupos fascistas y que la izquierda han abandonado el compromiso con la democracia constitucional y que han vuelto una lógica revolucionaria. Y creo que después de la experiencia con la dictadura, lo que se llamaba democracia formal se revalorizó. Y yo encuentro complicado que se abra de nuevo una caja de Pandora en esos términos. Yo no digo que no haya una posibilidad de reformar los aspectos orgánicos de la Constitución. Quizás debemos tener un ombudsman, el Banco Central es dudosa la propuesta de Sebastián, si tenemos que mantenerlo igual, hay mucho que... Pero cuando uno dice es que tenemos que construir un sistema alternativo político a la democracia constitucional, yo creo que eso es extremadamente riesgoso. Y Roberto Gargarella hace rato que viene escribiendo estas ambigüedades, yo se las he hecho ver y no estoy de acuerdo con ellas, así que las digo
digamos, se la he dicho a él, la he escrito, intercambiado con él. Creo que si esa parte del pensamiento, Roberto Cargarela, se instala en Chile, creo que sería un grave error de nuestro sistema, de nuestro, digamos, camino constitucional. Con eso los dejo, he aprendido un montón, las ideas han sido fascinantes y la verdad es que espero estar vivo la próxima semana. Me dejaste con más pánico que antes, ¿eh? ¿Ah? Bueno, me dejaste con más pánico que antes. Bueno, sí. Ahora tú debes estar más asustado. ¿Ganó Biden o Trump? Está ganando Biden, poco a poco. Pero oye, voy a escribir una columna que se va a llamar El Pánico. Bueno, yo escribí un libro que se llama El constitucionalismo del miedo. No hay que tener... Sí, ahí lo tengo aquí, no sobre mi miedo. Estas cosas hay que hablarlas como uno las piensa. Y claro, por conveniencia yo me podría haber quedado callado, no decir nada, pero y además que le tengo un cariño y una admiración a Marianne, y a Nancy, y a Jimena, y a ti, enorme, pero creo que para eso está la universidad, para que discutamos en duro sobre las ideas, no para hacernos cariño, digamos. Así es. Bueno, vamos a hacer honor al tiempo, a despedir, a agradecer, a invitarlo. Sebastián, lo dejamos invitado para la próxima semana, las dos académicas también. Así que nos vemos. Muchas gracias, decano, y muchas gracias a todos. Que tengan un buen descanso.